Gracias a Dios por la familia de Cristo, que nos encontramos hoy reunidos aquí para adorarlo en su santo día. Sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a entrar directamente con el tema porque queremos abarcar y hacer los comentarios respectivos de un tema que nos da esperanza. Y como ustedes verán allí en la pantalla, dice: ¿quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis? Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5 y también en el 7, la mención de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Pero ¿quiénes son ellos? Porque resulta, mis hermanos, que hoy en día, lamentablemente, en el movimiento adventista hay diversas interpretaciones, pero solamente una es verdadera, y la verdadera es aquella que ha revelado el Espíritu Santo a los siervos que escogió para proclamar el triple mensaje angélico después del gran chasco de 1844. Dios levanta ese movimiento adventista del séptimo día, para el cual entonces nuestro Señor le da revelaciones a través de el espíritu profético y también utilizando aquellos hombres y mujeres que se pusieron en manos de nuestro Dios para guiarlos a toda verdad. Este tema, aunque pareciera un tema meramente teológico, un análisis que pudiéramos hacer de esta parte del libro Apocalipsis, va más allá que un mero análisis superficial, porque toda palabra, mi hermano, que ha sido dada por Dios son palabras de esperanza y están escritas desde el Génesis hasta el Apocalipsis para darnos esperanza, guía, fortaleza, para darnos ejemplo y para revelarnos los misterios que Dios tiene a bien darle a su pueblo, para guiarlos a la verdad y hacerlos crecer en el Espíritu. Este tema de los 24 ancianos, que incluye también a los 4 seres vivientes del libro de Apocalipsis, es un tema que nos da esperanza, y vamos a verlo a medida que vamos a desarrollar el tema, que es un tema que nos da esperanza y nos da una luz, una visión profunda del amor de Jesucristo hacia sus escogidos, del amor de Jesús y de la obra de redención de nuestro Señor Jesús para las personas, mis hermanos, que quizás están entristecidas por la pérdida de un ser querido, pero que ese ser querido murió en la esperanza de nuestro Señor, murió bajo la promesa de ser levantado de la tumba por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su poder en su manifestación. Este tema nos va a dar mucha esperanza. Mucha esperanza. Así que, sin más preámbulos, entonces vamos adelante con el análisis. Pero antes, mis hermanos, de ir al texto bíblico, yo quiero poner los fundamentos para poder buscar la correcta explicación, la correcta respuesta de quiénes son esos 24 ancianos de Apocalipsis. El fundamento, mi hermano, tenemos que buscarlo, porque como dije al principio, hoy día hay diversas interpretaciones y estamos hablando del pueblo adventista. Cuando debiéramos estar unidos en el mensaje, hoy día los vientos de doctrina soplan por doquier
y queremos tener un fundamento firme para hacer nuestro análisis bíblico. Y aquí tenemos del libro El Otro Poder, donde el espíritu profético dice lo siguiente: permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Es ahí donde está la verdad, no está en otro lado, no está en las universidades, en los grandes teólogos, no. La verdad está en los pioneros. Cuando el poder de Dios testifica acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. La verdad no cambia, mis hermanos, porque el fundamento de Dios, uno de los fundamentos de Dios, es la verdad. La verdad, mis hermanos, que nos lleva a la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces Cristo es el mismo ayer, Cristo es el mismo hoy y será el mismo Cristo siempre. Y si Él es la verdad siempre va a permanecer como algo afirmativo y siempre será verdad, valga la redundancia. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Dios puede dar nueva luz, pero la nueva luz no contradice la luz antigua, sino que la complementa o la amplía. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de las Escrituras les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Tendrá muchos argumentos, habrá mucha erudición en sus declaraciones, pero no es la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Dios mismo nos ha enseñado qué es la verdad. Se levantará uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Ya la sierva de Dios lo veía, ¿verdad? Lo que iba a pasar en el pueblo. Acá en el mismo libro, la página 32, párrafo 1 dice: todavía viven unos pocos que pasaron por esta experiencia obtenida al establecer esta verdad. Está hablando de los pioneros en esa época cuando ella hizo esta declaración. Dios ha sostenido con amor la vida de ellos para repetir y repetir lo que ellos predicaron, escribieron, declararon, hasta el fin de sus vidas, la experiencia por la cual atravesaron. Así como Juan el apóstol, hasta el mismo fin de su vida, y los portaestandartes que cayeron por la muerte han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. La reimpresión de sus escritos. Hay que reimprimir los escritos de los pioneros adventistas que fueron guiados por el Espíritu de Dios. Se me ha instruido que de esta manera se oirá su voz. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Ahora vamos, en base a lo que hemos leído, a buscar la correcta interpretación dada por Dios, que nos lleva a la verdad, que no varía de ninguna manera, sino que permanecerá siendo verdad hasta el fin, o para siempre. Ahora vamos a ir al texto bíblico, donde se indica las características de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes de Apocalipsis. Y a medida que vamos viendo las características, vamos a
ir identificando quiénes son esos ancianos y esos seres vivientes, y luego entonces vamos a comprobarlo con las declaraciones de los pioneros adventistas y de la sierva de Dios. Dice acá Apocalipsis 4:1, y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. No que a él se le abrió el cielo como en el caso de Esteban, sino que él fue transportado en visión al cielo, y en el cielo él vio que se abrió dentro del cielo una puerta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de camalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Primera característica: vio tronos, y en los tronos habían sentado 24 ancianos. Otra característica: vestido de ropas blancas. Otra característica más: con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Es la otra característica. Ellos estaban en el lugar donde está el candelabro en el cielo, que era el lugar. ¿A dónde estaba el candelabro en el cielo? En el lugar santo. Eso lo sabemos porque en el santuario terrenal el candelabro estaba en el lugar santo, que era figura desde el cielo. Así que ellos estaban en el lugar santo, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5, versículos 6 y 8. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, habían 4 seres vivientes también, aparte de los 24 ancianos, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Otra característica: se postraron delante del Cordero. Y todos tenían, ¿qué otra cosa? Característica. Otra característica: tenían arpas. ¿Y qué más tenían? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bien, Apocalipsis 5, del 9 al 10, sigue describiendo esa escena celestial. El versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Los 24 ancianos, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, otra característica, nos has redimido. O sea que son seres redimidos, que fueron salvados para Dios. ¿De dónde fueron salvados? ¿De dónde fueron escogidos? ¿De dónde vienen? Dice que de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De ahí es donde vienen los 24 ancianos
y los 4 seres vivientes. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Ok? Esa característica es muy importante. Dios los hizo reyes y también sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Vamos a repasar rápidamente las características, mis hermanos. Características de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. Dice que están sentados en tronos, alrededor del trono principal, donde está Dios mismo, Dios Padre. Están vestidos de ropas blancas, tienen coronas de oro, se postran ante Dios, echan sus coronas. Cuando se postran, echan sus coronas ante el trono. Adoran al Creador. Uno de ellos habla a Juan. Reconocen al león de Judá, el Cordero, como vencedor, que es Cristo Jesús. Tienen arpas en sus manos. Tienen también copas de oro en sus manos. Y las copas que contienen las oraciones de los santos. Cantan un cántico nuevo. Dicen que el Cordero los redimió con su sangre. ¿De dónde? De todo linaje, lengua y pueblo y nación. Declaran que los redimidos son hechos reyes y sacerdotes. Participan en la adoración universal a Dios y al Cordero. Pero ¿qué está pasando hoy día, mis hermanos? Vemos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, en Google, vemos en libros, escuchamos predicaciones, declaraciones, inclusive de predicadores famosos, tanto de la organización como de los ministerios independientes, una interpretación acerca de quiénes son los 24 ancianos que no concuerda con lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, después de 1844, creía respecto a los 24 ancianos. No concuerda con lo que se predicaba, con lo que se escribía en las revistas, en los periódicos, con lo que se declaraba en las campañas evangelísticas, con lo que se declaraba en los libros. No concuerda las nuevas y modernas interpretaciones acerca de los 24 ancianos con lo que predicaban los pioneros adventistas. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos, ¿cuál es el problema principal de esto? Que mientras la interpretación de los 24 ancianos, guiada por Dios, dirigida por el Espíritu Santo, revelaba a los pioneros adventistas y también mediante el don profético, la interpretación que Dios dio al movimiento adventista después de 1844 nos da las arras de la esperanza de la resurrección de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, si llegamos a morir. Cuando yo estudiaba este tema, mi hermano, yo me fortalecía espiritualmente a medida que iba leyendo, iba estudiando este tema para exponérselo a ustedes hoy. Yo me considero que he sido el mayor beneficiado
Porque es increíble, mi hermano. Yo tengo más de 50 años de ser cristiano, de conocer la Biblia y de andar en los caminos del Señor desde muy niño. Pero uno nunca termina de aprender. Y yo he leído sobre esto, mi hermano, varias veces. Pero cada vez que usted lee la palabra de Dios, mi hermano, es como si usted estuviera bebiendo agua fresca, nuevas aguas. Usted le halla nuevas cosas, sabor de vida para vida. Y yo me fortalecía y me alegraba en mi corazón. Porque al descubrir quiénes son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, mis hermanos que están en el cielo, en la presencia de Dios, yo digo, cuán grande es el amor de Cristo Jesús y del Padre para con nosotros, que a través de su Espíritu Santo, el cual es también amor, nos ha revelado estas cosas para darnos esperanza, porque eso no está puesto ahí en Apocalipsis por gusto. Esa revelación está ahí para darnos esperanza. Es una promesa, son las arras, es una promesa, es un adelanto de que no os entristezcáis por los otros que no tienen esperanza. Hablando de los que durmieron, nuestros familiares, como algunos dicen, como aquellos que no tienen esperanza, como dice el apóstol Pablo. Porque, ¿qué dice Pablo? Porque si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá el Señor a los que murieron en Él a vida eterna, mis hermanos. Y aquí con los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, Dios nos está dando una prueba irrefutable de que esa promesa se va a cumplir, y por adelantado nosotros podemos vivir la esperanza y la tristeza debe quedar a un lado. No tenemos, mi hermano, que ver un futuro oscuro, sino un futuro de esperanza. Y ya sea que nosotros vivamos o que muramos, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si morimos en Cristo usted está sellado, allá no lo alcanza nada, allá no lo alcanza los ángeles malignos, allá Satanás no lo va a poder tentar, allá ningún poder de nada, mi hermano, puede cambiar esa situación. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice Pablo que no sabía qué escoger. ¿Qué escoger? Él decía que seguía al blanco y que por lo demás le quedaba reservada la corona de justicia, la cual le daría el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a él, sino a todos los que esperan su venida. ¿Usted espera la venida de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano. Esa es nuestra bendita esperanza. Entonces nuestros pioneros adventistas nos enseñaron que esa visión de los 24 ancianos son las arras del Espíritu, son una promesa del Espíritu de Dios hacia nosotros. Es la prueba de nuestra esperanza, y no solamente de la venidera, ya sea que muramos o que vivamos, sino la presente, porque vamos a descubrir que ellos están haciendo algo allá en el cielo. Mira aquí la comparación con la nueva teología, la nueva interpretación. Mientras que los pioneros adventistas identificaban a los 24 ancianos como humanos resucitados con Cristo, cuando Cristo murió, dice que muchas tumbas se abrieron, quedaron abiertas, pero cuando Cristo resucita, ¿quiénes salieron de esas tumbas abiertas? Muchos santos que habían muerto en esperanza de nuestro Señor
salieron de las tumbas glorificados y se presentaron en la ciudad como testimonio de la resurrección de Cristo y del poder de Dios. Entonces, Dios le reveló a la iglesia adventista que esos 24 ancianos son humanos resucitados con Cristo, cuando Jesús resucitó. Pero la posición moderna, mire lo que dice. La posición moderna, académica y conservadora dice que son ángeles exaltados en la corte celestial, y esto lo dice la mayoría de los teólogos modernos, que son ángeles exaltados o seres de otros mundos, representantes de otros mundos que están ahí. Al decir eso, le están quitando las arras que Dios nos dio como prueba de que nosotros también vamos a resucitar. Porque si esos son seres que no han muerto y vienen de otro mundo, entonces ¿qué conexión tiene eso con la resurrección de Cristo y la promesa? Seguimos adelante, dice, tienen coronas. ¿Qué decían los pioneros? Evidencia de la resurrección, porque los ángeles no reciben corona. En la Biblia los ángeles no reciben corona. Los que reciben corona son los seres humanos que han triunfado y que han resucitado. Pero los nuevos teólogos dicen que las coronas son figuras o símbolos de autoridad, incluso de autoridad angelical. Mire usted. El cántico nuevo, ¿qué decían los pioneros? El cántico nuevo tiene una experiencia personal con los humanos. O sea, ese cántico es el cántico de la experiencia, de las pruebas que pasaron en este mundo y que triunfaron, y cantan porque triunfaron. Pasaron por pruebas terribles. Pero los nuevos teólogos dicen que el cántico nuevo es representativo de que cantan sobre la redención, no desde la experiencia. O sea, cantan de la redención de Cristo, pero no de la experiencia de ellos mismos. Las copas, ¿qué función tienen las copas? Dice función sacerdotal humana en el cielo, decían los pioneros. Los modernistas dicen que son función sacerdotal angelical. Ángeles presentan oraciones. Sigamos rápidamente. Son 24 en número, ¿verdad? Los pioneros decían que el número 24 estaba relacionado con las 24 órdenes sacerdotales de la humanidad. Habían 24 órdenes sacerdotales de la humanidad. Decían los pioneros. ¿Qué dicen los modernistas? Que es una corte celestial organizada, número simbólico, no necesariamente tenían que ser seres humanos. Bien, la relación con Mateo 27, versículos 52 al 53, decían los pioneros que estaba conectado con las primicias, o sea, que los ancianos estos que están en el cielo fueron las primicias, parte de las primicias que Dios llevó cuando resucitaron el primer día de la semana con Cristo Jesús. Pero ¿qué dicen los modernistas? Dice que no conectado necesariamente. Dice que es un grupo desconocido. Bien, por último, la naturaleza. Decían los pioneros adventistas que los 24 ancianos son seres glorificados con cuerpos reales. Pero los modernos teólogos señalan que los seres celestiales preexistentes, que son seres celestiales preexistentes no humanos, o sea que son ángeles o representantes de otros mundos. Ahí es donde está el problemita, mis hermanos. Mientras que la posición pionera adventista nos garantiza y nos señala que esos 24 ancianos y los seres vivientes son las arras o la promesa o la muestra que Dios llevó al cielo, Jesucristo llevó al cielo para presentarle al Padre como un adelanto de la resurrección de todos los que van a ser salvos. Y eso nos da esperanza. Y aparte de eso,
Esos 24 ancianos tienen una función de intercesión porque tienen copas en sus manos que son las oraciones de los santos. Ellos están ayudando a Jesús en su obra de intercesión en el cielo, porque son el número de 24, como eran 24 los sacerdotes, las órdenes sacerdotales levíticas. Asimismo en el cielo hay 24 ancianos representando las 24 órdenes sacerdotales levíticas, ayudando al sumo sacerdote, el cual es Cristo Jesús. Pero esto lo vamos a probar aquí. Vamos a ver al primer pionero adventista, a ver qué nos dice acerca de acerca de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. ¿Qué nos dice el pionero adventista Jaime White? Concluimos que los 24 ancianos fueron escogidos de entre la multitud de cautivos. Los 24 ancianos fueron de otro planeta. ¿Fueron ángeles? No. Dicen que fueron escogidos de entre la multitud de cautivos, los buenos y santos de épocas pasadas. Eso lo dijo Jaime White. ¿Cautivo por qué? Por la muerte, pero resucitados en la resurrección de Cristo. Mateo 27, versículos 52 al 53. Declaraciones de Jaime White. Y llevados al cielo en su ascensión, Efesios 4:8. Nota al margen. Cuando dice nota al margen, era porque la Biblia King James que ellos usaban en ese tiempo tenía una nota al margen que se refería precisamente a que estos eran, ¿verdad?, resucitados y llevados al cielo. Ahí había una nota al margen. Esta multitud fue levantada con un propósito sabio y sin duda tienen un papel importante que desempeñar. No solamente los 24 ancianos fueron resucitados cuando Jesús resucitó, sino que habían más. Pero estos 24 fueron escogidos y los 4 seres vivientes fueron escogidos para llevar labores sacerdotales junto a Cristo en el cielo. El hecho de que en el capítulo 5, versículo 8, se represente a los 24 ancianos con copas de oro lleno de perfumes, que son las oraciones de los santos, justifica la conclusión de que son asistentes en el sacerdocio de Jesucristo. Eso lo dice Jaime White. Y es interesante notar, mis hermanos, que ahí en Efesios capítulo 4, verso 8, dice que cuando Cristo resucita y asciende al cielo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién era que tenía cautivo a los seres humanos? La muerte. Y Jesús, a través de su muerte en la cruz y su triunfo en esa cruz, resucita al tercer día y cautiva a la muerte. La cautiva, o sea, la presa. Y luego da dones a los hombres desde el santuario celestial. Los dones del Espíritu. Principalmente el don el perdón de pecados y el don de la resurrección de la vida eterna que Cristo nos garantizó en la cruz. Por eso dice Efesios 4:8, dio dones a los hombres. Sigamos adelante. Mateo 27, 52, 53, vamos a ver el texto bíblico. Dice aquí: y se abrieron los sepulcros. ¿Cuándo qué? Cuando Cristo murió. Y muchos, no nada menos los 24, mis hermanos, eran muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. ¿Cuándo fue que salieron? Después de la resurrección de Él. O sea, cuando Cristo muere en la cruz y dice consumado es,
Hay un terremoto y se abren las tumbas, pero todavía no resucitan. Los muchos santos de Dios, de todas las edades, pueblos, tribus y lenguas, que fueron fieles a Dios en el pasado, sino que después que Jesús resucita, entonces Jesús los resucita a ellos también. Y ellos ascienden al cielo como las arras de la muestra, una promesa como la gavilla, mis hermanos, los primeros frutos de la vida y la esperanza para el pueblo de Dios, de la vida eterna mediante la resurrección. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora miremos lo que dice el espíritu de profecía aquí en Deseado de todas las gentes, la página 28. Y también vamos a leer de la página 30, vamos a leer la página 28. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Vamos a parar allí. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. En meses pasados, el Papa fallecido Francisco, el Papa Francisco declaró blasfemamente, si es que vale el término, que Jesús fracasó, que la prueba del fracaso de Jesús fue la muerte. Lo crucificaron, que fue un fracaso. Qué blasfemia. Bueno, eso mismo pensó Satanás. Cuando Jesús murió, dijo: consumado es. Inclusive indujo a uno de los soldados romanos a clavarle una lanza en el costado para asegurarse, como quien dice, darle el tiro de gracia, asegurar su muerte. Y pareciera que Satanás triunfó. Pero Francisco y el diablo, Satanás, se han quedado cortos, porque no vieron la segunda parte de la historia. Satanás se alegró, dice aquí, se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia alrededor de la tumba, procurando retener a Cristo preso, cautivo, preso en la tumba, cautivo. Se iró acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, ¿quién lo vio? Satanás. Supo que su reino acabaría y que él, o sea, Satanás, habría de morir finalmente. Entonces, el Papa Francisco y Satanás, mis hermanos, se quedaron en la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia es muy diferente. Jesús es liberado de la prisión, del cautiverio. Su Padre lo resucitó. El Espíritu Santo lo resucitó. Y Él mismo, por su vida que estaba en Él, resucitó, porque no podía retenerlo la muerte. Y cautivó a la muerte, aprisionó a la muerte y la llevó cautiva y la exhibió públicamente, como dice Colosenses 2:14 en adelante. Llevó cautiva la cautividad, dice Efesios, y los exhibió públicamente a los demonios y a todas las potestades de las tinieblas. Y ahora se cumplen las palabras de Dios
en el Antiguo Testamento donde el Señor dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Y como dice 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús salió triunfante, y a esas palabras de Jesús y esa declaración es: muerte, yo seré tu muerte. Esa palabra llevó cautiva la cautividad, o sea, atrapó a la muerte y la apresó junto con Satanás y el pecado. Se cumplirá plenamente, mis hermanos, cuando el Señor venga en gloria y destruya a la muerte para siempre. Y después del milenio, mis hermanos, se ha destruido Satanás, el pecado y la muerte, y no le deje ni raíz ni rama. Amén. No habrá más muerte, más llanto, ni más dolor. Los sepulcros, los cementerios son una cárcel. Son una cárcel, mis hermanos. Pero gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, que entregó a su Hijo unigénito, Jesucristo, el Padre arriesgó lo más precioso que tenía, y era su propio Hijo. Lo arriesgó a venir a este mundo, mi hermano, porque no había garantías. Dice: no, porque era Dios. No había garantías, mi hermano. Es un misterio que estudiaremos por la eternidad. Cristo tiene la llave de la vida y de la muerte. Y muy pronto Él vendrá, mi hermano, y no callará. Y con esa llave liberará a nuestros seres queridos de la tumba. Y si hemos muerto, también nos liberará a nosotros. Y por adelantado, en la resurrección especial, qué cosa más hermosa, mi hermano, para tener el privilegio de verle a Él venir en gloria. Mis hermanos, qué privilegio más grande. ¿Cambiaremos todas esas maravillas por las cosas del mundo? Este mundo es vanidad, mi hermano. Antes mi esposa me venía diciendo: todo cambia, dice, nada es estable. Todo cambia, claro que sí, pero hay personas que creen en este mundo que aquí están para siempre, que siempre van a ser jóvenes, que siempre van a tener dinero, que siempre van a tener sus casas, siempre van a tener sus hijos. ¡Qué engaño! El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces debemos tener al Hijo. Esa es la mayor riqueza, mis hermanos. Y Dios está dando un testimonio aquí en esta visión de los 24 ancianos, de que Él tiene poder para resucitar a los muertos y que ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Amén. La otra cita dice: al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud, no nada más eran 24, una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. ¿Quiénes eran esa gente? Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Habían sido mártires. Desde los días de Génesis, mis hermanos, por allá, habían sido fieles colaboradores de Dios y habían sido mártires. Habían sufrido mucho. Mi hermano, podemos sufrir mucho en este mundo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo lo he vencido al mundo. Y esto es prueba, mis hermanos. Ellos no sufrieron por gusto o por el gusto o en vano. Valió la pena sufrir por Cristo. Ahora son resucitados, dice. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Veamos qué nos dice el pionero adventista Uriah Smith, a ver si concuerda con Jaime White. En el libro de Daniel Apocalipsis de Uriah Smith,
de 1897, la página 386, párrafo 1, dice el pionero adventista Uriah Smith: los 24 ancianos, la pregunta que una vez se le propuso a Juan sobre cierta compañía ha surgido frecuentemente en relación con estos 24 ancianos. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quiénes son estos? O sea, ¿quiénes son los 24 ancianos? ¿Y de dónde han venido? Se observará que están vestidos con ropas blancas, es una de las características, y llevan, dice aquí, y tienen en sus cabezas coronas de oro, otra característica, que son señales tanto de un conflicto completado como de una victoria obtenida. ¿Ok? De esto concluimos que una vez participaron de la guerra cristiana, una vez pisaron en común con todos los santos esta peregrinación terrenal, pero han, ¿qué cosa? Vencido. Están vestidos de ropas blancas y tienen corona, símbolo de un conflicto, pero que triunfaron. Dice más: y para algún buen propósito, con anticipación de la gran multitud de redimidos, llevan sus coronas de victoria en el mundo celestial. Entonces son seres humanos que triunfaron, mis hermanos, y fueron resucitados por Dios. Y dice más el pionero adventista Uriah Smith: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Los ángeles y los mundos no caídos no necesitan de remisión o de perdón de pecados. ¿Quiénes son los que lo necesitan? Los seres humanos caídos de este planeta Tierra. Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cantan este himno antes que se produzca ninguno de los sucesos mencionados en las profecías de los 7 sellos. O sea, ellos cantan esta melodía de triunfo antes de que comience a abrirse la historia de los 7 sellos, que comienza en la era apostólica, después del Pentecostés. ¿Y cuándo fue el Pentecostés, mis hermanos? Ahí está, léalo, ahí está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero estos 24 ancianos ya cantaban esto antes de que se abriera el primer sello. O sea que significa que fue antes de ese periodo. Pues lo cantan con objeto de ensalzar al Cordero, porque es digno de tomar el libro y abrir los sellos, precisamente por lo que ha realizado ya. La redención de ¿quiénes? De ellos, de esos 24 ancianos, de los seres vivientes. No es algo intercalado aquí por anticipado como algo que se aplicará a lo futuro, sino que expresa un hecho absoluto y concluido en la historia de los que lo cantan. Son pues una clase de personas redimidas de esta tierra, de este planeta. Dice: como todos los demás deben ser redimidos por la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué más sigue diciendo el pionero adventista Uriah Smith?
Dice, leemos en algún otro lugar algo relativo a una clase tal de redimidos. Creemos que Pablo se refiere a esta misma compañía cuando escribe así a los Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El original dice, llevó una multitud de cautivos. Una multitud de cautivos. Efesios 4:8. Si nos remontamos a los sucesos ocurridos en relación con la crucifixión y la resurrección de Cristo, leemos, abriéndose los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 versículos 52 y 53. La página sagrada da pues una respuesta directa a nuestra pregunta. Estos son algunos de aquellos que salieron de sus tumbas cuando resucitó Cristo. ¿Quiénes? Los 24 ancianos son algunos, porque recuerden que resucitó una multitud, pero de esa multitud fueron escogidos 24 ancianos, dice ahí, ¿verdad? Es lo que podemos resumir de lo que hemos leído. Dice acá, dice que estos son algunos de aquellos que salieron de las tumbas cuando resucitó Cristo y fueron contados entre la ilustre multitud que Jesús sacó de la cautividad del sombrío dominio de la muerte cuando ascendió en triunfo al cielo. Mateo habla de su resurrección, Pablo de su ascensión y Juan los contempla en el cielo. Mateo habla de la resurrección de ellos, ¿verdad? De la multitud, entre los cuales estaban los 24 ancianos. Pablo en Efesios habla de su ascensión y Juan los contempla en el cielo. Ahora, ¿qué están haciendo en el cielo? Ejecutando los deberes sagrados para cuyo cumplimiento fueron resucitados. ¿Cuáles deberes sagrados eran los de los 24 ancianos? Intercesión, ayudar al sumo sacerdote Cristo Jesús en su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Dice que tenían copas de oro en sus manos, que son las oraciones de los santos. Esas oraciones son presentadas porque lo que era figura, mis hermanos, acá en la tierra, el santuario terrenal, levítico, en el cielo es la realidad. En el cielo es la realidad. ¿Qué más sigue diciendo Uriah Smith? Aquí en la Daniel Apocalipsis Uriah Smith, página 387 de 1897. Estos 24 ancianos, véanse los comentarios sobre Apocalipsis 5, son evidentemente asistentes de Cristo en su obra mediadora en el santuario, dice Uriah Smith. ¿Santuario qué? Celestial. Cuando la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 se inició en el lugar santísimo, sus tronos fueron puestos allí, de acuerdo con el testimonio de aquel pasaje. O sea, ahí Uriah Smith sigue haciendo un análisis y una comparación con Daniel 7, donde se ponen tronos también, ¿verdad? Y esto tiene un paralelismo con la obra de Cristo intercesora, y cuando Él luego pasa del lugar santo al santísimo y recibe el reino, etcétera, etcétera, como dice Daniel capítulo 7, es un paralelismo de lo que hay en Apocalipsis también. Por último, mi hermano, vamos a citar aquí del pionero adventista Stephen Haskell. ¿Qué dice Stephen Haskell? Otro pionero adventista. Podemos citar muchos más, pero solamente con estos tres testigos, James White, Uriah Smith
Stephen Haskell, aparte de lo que dice el Espíritu y Profecía, sería suficiente para aquel que desea entender estas cosas, puede encontrar la verdad que seguirá siempre siendo verdad por la eternidad. Apartándose del Padre que estaba sentado en el trono, Juan vio 24 asientos alrededor del trono, dice Stephen Haskell. En estos asientos estaban ocupados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Estos también representan la obra redentora de Cristo, porque están intercediendo, están allí, ¿verdad?, ayudando a Jesús. Representan a hombres de toda tribu, lengua y pueblo redimidos por la sangre de Cristo, revestidos con las vestiduras blancas de su justicia y con las coronas de victoria prometidas a todo vencedor. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron, ellos venían de una batalla aquí en la tierra, fueron mártires y vencieron. Eran de aquellos que resucitaron de entre los muertos cuando Cristo salió del sepulcro, y de quienes Pablo habla como una multitud de cautivos ofrecidos al Padre como las primicias de entre los muertos. La obra de estos 24 ancianos se describe en el capítulo 5, y por esa razón en este contexto solo se les menciona sentados cerca del trono. Mis hermanos, yo quiero hacerte un llamado muy especial. Estamos viviendo ya lo último de esta tierra. Y no porque se haya repetido muchas veces, porque siempre esto lo hemos escuchado, sino porque Dios ha revelado y ha dado prueba tangible de su promesa, de su pronta venida. Yo me sorprendo, mis hermanos, como todos los días hay una nueva información en confirmación de lo que fue escrito en la palabra de Dios como profecía y lo que dijeron los pioneros, mis hermanos. Tenemos esperanza, gloria a Dios. Amén. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Amén. Amén.